Hola chiquillos, bienvenidos a una nueva clase en puntaje nacional. Hoy día nos toca la clase número 13, así que hemos avanzado harto, nos queda poquito para la PSU, están hablando ahí ustedes, así que a prepararse nomás y avanzar, pues, para que alcancemos a ver todo, ¿ya? Hola a todos los que están conectados, bienvenidos nuevamente para que comencemos. Sí, hay varias gente también acá, sí, hay hartos. Amapola, Margaret, Almuna, sí, hay varias gente. Entonces, empecemos nomás, po. ¿Estamos listos para comenzar? Aquí estamos los recurrentes. El Eric, el Nick. ¿Ah? ¿Ya? Sí, pues me acuerdo de todos, chiquillos. Ankoku, Amapola, de todos me acuerdo así. Siempre están aquí listos para que comencemos. Ya. Entonces, hagamos una breve recapitulación. La semana pasada vimos entonces lo que era el descubrimiento que dijimos entre comillas de lo que es Chile. Acuérdense que no fue descubierto porque ya había gente acá. La llegada de los españoles y vimos también las dinámicas que existían entre los españoles y los indígenas. No necesariamente hablamos solamente de ese periodo, digamos, de que se trabaja como descubrimiento, sino que lo hablamos a lo largo del periodo del proceso en el que están los españoles acá y nos mantienen como colonia, ¿ya? Sí, Esteban, me acuerdo que usted tenía otro nick, así que bienvenido, chiquillos, ¿ya? Entonces, en eso quedamos la clase pasada, vimos la estructura social, si no me equivoco, en eso terminamos. Vimos la pirámide, cómo se organizaba y cómo se estructuraba. Sí, ¿cierto? Entonces ahora vamos a empezar con lo que es colonial. ¿Se acuerdan que vimos esta pirámide? Hagamos una repasadita, los españoles en la punta, después tenemos a los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos acá en Chile, tenemos a los mestizos, mulatos y zambos, después tenemos a los indios, digamos, que viven antes de la frontera del Biobío. Los otros no se consideran dentro de esta pirámide porque son, digamos, libres, entre comillas, ¿ya? Y al final, en la base de la base, tenemos a los negros, que eran los esclavos. ¿Se acuerdan? Este PowerPoint, chiquillos, es el mismo de la clase pasada, está dividido en dos, pero trabajamos lo que era, digamos, las culturas indígenas y ahora vamos con legado colonial, que están en el mismo PowerPoint, chiquillos. El de la clase pasada y este son exactamente el mismo, así que no desesperéis, ¿ya? Entonces, empecemos a ver lo que es la política en la colonia, ¿ya? Nosotros tenemos que tener claro entonces que la máxima figura durante la colonia va a ser el rey de España, ¿ya? Él es como la figura, la figura más alta en lo que tiene que ver con la política y ellos, digamos, gobernaban desde la corona de Castilla. Por eso si ustedes se fijan, nosotros decimos que hablamos castellano más que español, porque los que llegaron acá fueron los de Castilla, ¿sí? Bajo el rey de Castilla, ¿ya? Pero era rey de España. ¿Qué pasa en el periodo, así como un resumen, una introducción a lo que vamos a ver? Hubieron dos dinastías que reinaron durante el periodo que nosotros conocemos como colonia, que fue un periodo muy largo, ¿ya? Que fueron los Habsburgo y los Borbones. Ya vamos a ver que después de que los Habsburgos se vayan, digamos, dejen lo que es la corona y asuman los Borbones, van a haber una serie de cambios que vamos a ver posteriormente, cuando lleguemos ahí, ¿ya? Bueno, los Habsburgo estuvieron en el poder en los siglos XVI y XVII y después los Borbones desde el XVIII hasta lo que conocemos nosotros como independencia o emancipación, ¿ya? Lo principal, chiquillos, es que entendamos que la incorporación de los... A ver, aquí esto es importante que lo entiendan porque vamos a comprender el funcionamiento en general de lo que es la política de la sociedad colonial desde... digamos, desde entender que los territorios conquistados que estaban acá en América y también en Asia algunos, ¿ya? No eran para España, no era como que España fuera dueño de los territorios que estaban conquistados, sino que eran de la figura del rey. Él era como el dueño, entre comillas, de estos territorios, ¿ya? Para que quede claro que eso es importante, ¿ya? Por lo tanto, ustedes van a ver y van a leer en algunas crónicas, algunos libros de historia, no sé, algún tipo de relatos que puedan leer, van a encontrar que se habla de los reinos, ¿ya? No de colonias. Por eso se dice el reino porque pertenecían a la figura del rey, ¿ya? ¿Queda clarito? Para que avancemos, chiquillos. ¿Sí?
Ya, entonces avanzamos. Se me perdió el puntero. Ya. Entonces, ¿están ahí porque hay poco movimiento? ¿Sí? ¿O estamos con problemas? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Entonces, la característica fundamental durante la colonia va a ser una combinación que va a existir entre los intereses de la corona, o sea, digamos del rey, y los intereses de los conquistadores. ¿Ya? No van a ser siempre los mismos intereses, así que por lo tanto van a chocar muchas veces, se van a combinar, se van a ir moviendo y va a ser una dinámica va a ser bien dinámica porque va a ser en cambio constante, ¿ya? Los conquistadores, ellos asumían y creían, digamos, que merecían estos premios que nosotros vimos en la clase pasada por el esfuerzo personal que ellos habían realizado en todo lo que es el periodo de conquista, ¿ya? O sea, se consideraba como que ellos habían sido, bueno, efectivamente habían sido ellos los que habían anexado estos territorios a la figura del rey, ¿ya? ¿Qué pasaba entonces? El rey de Castilla, que era el rey, era quien concentraba todo el poder. Entonces, él no podía aceptar tampoco. Acabamos de empezar Chacarero con Ají, para los que preguntan por ahí, ¿ya? El rey no podía aceptar de cierta forma que los conquistadores asumieran el poder y el control político sobre estos territorios, ¿ya? Ni siquiera aunque fueran su representación. Entonces, eso fue claro, en un comienzo, como dice acá en el Power, estaba bien para los tiempos iniciales, pero no cuando estaba consolidada la dominación española. Ya era necesario entonces que se enviaran funcionarios desde la corona que se iban a hacer cargo de la administración política de estos territorios. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, va a ser como un golpe a los conquistadores españoles, porque el rey empieza a mandar de su gente para que se haga cargo de esta administración y ellos se van a sentir de cierta forma como desplazados. ¿Ya? ¿Queda clarito? Sí. Entonces, vamos a ver esto, que es la administración colonial y las instituciones principales que habían en el periodo de la colonia, en lo que nos referimos a la política, cómo funcionaba, ¿ya? El rey tenía entonces dos instituciones que iban a regular las colonias americanas desde la península ibérica. La península ibérica es allá, España, ya en Europa. Entonces, estas dos instituciones eran el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, ¿ya? Las labores del Consejo de Indias era administrar estos territorios, a los que ellos denominaban indianos, ¿ya? Y asesoraban al rey, digamos, en todo lo que era la función ejecutiva, legislativa y judicial. ¿Ya? Ellos no era como que tuvieran una sede donde estaban instalados, sino que ellos se iban trasladando con el rey de un lugar a otro, ¿ya? Para poder asesorarlo directamente. Ese va a ser el Consejo de Indias, por eso tiene ese nombre también. Ya se le llama a las Indias a todos estos terrenos porque nosotros sabemos los motivos por los cuales se les llama las Indias, ¿ya? Entonces por eso va a ser llamado así. Y la otra institución principal va a ser la Casa de Contratación, ya que va a ser un órgano económico, a diferencia del Consejo de Indias, que es un órgano de administración. La Casa de Contratación va a ser un órgano económico, va a ser el principal de ellos y es creada, digamos, para fomentar y regular también el comercio y la navegación que existiera con el Nuevo Mundo, ¿ya? Esta está ubicada en el puerto de Sevilla porque desde ahí salían, digamos, los barcos y digamos, todo este tipo de embarcaciones que se dirigían hacia América, hacia las Indias que ellos denominaban. ¿Ya? Entonces ellos supervisaban este monopolio, además de quién salía, veían también todo lo que tenía que ver con el tema comercial, el comercio con estos territorios. ¿Ya? ¿Queda clarito? Voy muy rápido. Esta materia no es muy divertida, pues chiquillos, es como más dato duro, ¿ya? Entonces tenemos dos instituciones que son el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. El Consejo de Indias, digamos, tiene que ver más con la administración política, mientras que la Casa de Contratación tiene que ver, es el órgano económico, ¿ya? Y estos dos estaban ubicados en la península ibérica y estaban en estrecha relación con el rey, ¿ya? Después tenemos instituciones que también son importantes en la época, pero que están ubicadas en los territorios indianos, o sea, estaban ubicadas acá, ¿ya? Y esas eran, en primer lugar, tenemos el virrey, que era la máxima autoridad que había acá en América y él, digamos, representaba directamente al rey, ¿ya? Entonces él tenía, era como
la voz del rey acá en América, por lo tanto tenía atribuciones ejecutivas y también legislativas, ¿ya? Después tenemos la Real Audiencia, que también está ubicado acá. Todos estos que vamos a mencionar ahora están ubicados acá en los territorios indianos. Ya la Real Audiencia era el Tribunal de Justicia y también tenía atribuciones que son eh, ejecutivas, ¿ya? Y después tenemos al gobernador, que era quien ejercía, como su nombre lo decía, funciones gubernativas, económicas y militares, pero a un nivel más pequeño que el virrey, ¿ya? A ver, aquí el Nick nos pregunta si el virrey estaba solo en Perú, acá en Chile también había uno. No, acá en Chile no había un virrey, porque vamos a ver después, creo que se los puse. Si no se los puse, vamos a tener que buscarlo, se los quedaré al debe. Que el virrey del Perú era, digamos, ese virreinato era el que regulaba lo que pasaba con Chile. No era que existieran un virreinato por cada territorio conquistado, sino que era un virreinato, o sea, había varios virreinatos acá en América, pero eran, digamos, tenían más territorios. Ya, o sea, el virreinato del Perú, que era el que nos regía directamente a nosotros, tenía que ver con territorios más amplios que es Perú, Chile, ¿ya? Entonces, claro, como dice Estrella, en Chile había un gobernador nomás, sí. En Chile había gobernadores y capitanía, claro, como dice Sergio, bien chiquillo, estamos despiertos. Chile era una capitanía general. ¿Por qué era una capitanía general? Vamos a decirlo. Porque acá en Chile, a ver, durante el periodo, creo que se los puse, pero igual veámoslo rapidito. Durante el periodo de la colonia existían dos tipos como de administraciones. Una era como las presidencias que les llamaban y la otra eran las capitanías generales. Las capitanías generales, en las que encaja, digamos, la que calificaba nuestro país, ¿por qué se llamaban así? Porque eran territorios que estaban en constante guerra. Por eso era una capitanía general. Ya, porque eran territorios que presentaban conflictos bélicos. Por eso te recibían ese nombre. Los lugares en que se llamaban las presidencias eran lugares en los que no existían problemas, ¿ya? O sea, no existían problemas de dominación sobre los indígenas. Por eso Chile era considerada una capitanía general, ¿ya? Como dice la estrella por ahí, era considerada una especie de zona de guerra, una zona de constante conflicto bélico con los indígenas, entre indígenas y españoles, ¿ya? Entonces, ahí estamos. La Capitanía General, el Capitán General, que también ejercía estas funciones gubernativas, pero eran centradas en los aspectos más militares. ¿Ya? Si se fijan, ahí sale. Entonces, para que sigamos avanzando. Después tenemos al corregidor, que también se desempeñaba en funciones gubernativas, pero provinciales, o sea, a un nivel más chiquitito. Si ustedes se fijan, todo lo que hemos dicho va de más a menos, o sea, digamos, en territorio, ¿ya? El virrey era el que tenía como un terreno más amplio, después tenemos la Real Audiencia, bajando al gobernador, capitán general, los corregidores eran provinciales, ¿ya? Esto va así como en un orden decreciente, ¿ya? Y después tenemos el cabildo, que era el gobierno local, ¿ya? Asumía la administración de la ciudad y representaba a los vecinos, ¿ya? Entonces el cabildo es más pequeño aún que el corregidor, porque el corregidor era una provincia, se fijan, eran provinciales. El cabildo era de ciudades, ¿ya? Representaba a los vecinos que asumían estas funciones judiciales, administrativas, políticas y económicas y al principio, esto después se va como a desarrollar a lo largo de la colonia, que sabemos que es un periodo muy largo. Al principio los cargos en el cabildo eran cargos que eran autogestionados, o sea, autogenerados. Esto quiere decir que la gente se escogía entre ellas, ¿ya? Después, cuando empieza a avanzar, más o menos en el siglo XVIII, empiezan a rematar los cargos. Y quienes podían comprar los cargos eran los criollos, la gente que tenía plata, que pertenecía, digamos, a la aristocracia. Por eso, eh, como son rematados, la gente que los podía comprar los criollos, y ellos eran los que después iban a concentrar, digamos, los cargos que existían en el cabildo. ¿Ya? De hecho, alguien dijo por ahí que era como una municipalidad. De hecho, el Cabildo de Santiago, digamos, donde está ubicado la Municipalidad de Santiago, hoy día ese era el Cabildo. Ahí mismo estaba el Cabildo. ¿Ya? Como para los que no sepan, o el dato continuo.
¿Ya? Entonces el Cabildo está ubicado en lo que era eso. Ahí mismo donde está Correos de Chile, donde está el Museo Histórico Nacional, estaba la Real Audiencia también. ¿Ya? Si alguien quiere ir a ver, hay recorridos patrimoniales, chiquillos, que yo de verdad los invito a que hagan. Son súper entretenidos. Hay una página, se los voy a poner en el grupo de Facebook a la noche, que hace estos recorridos para la gente que sea de Santiago. Ya no sé cómo funcionará en otras regiones. ¿Ya? A ver, Amapola acá me pregunta si eran solo indígenas los pobladores de Chile. Antes de la llegada de los españoles, sí, había solamente indígenas. Después, cuando llegan los españoles, se empieza a mezclar digamos, la gente, empiezan a hacer otras especies de razas, entre comillas, ¿ya? Entonces, a la noche, como les iba diciendo yo, hablando del Cabildo y todo esto, estos lugares, el centro de Santiago y la Plaza de Armas, que siempre ha estado donde mismo, ha sido modificada, pero a la noche les voy a poner lo que es ese grupo para que vayan, porque a los que les interese es súper entretenido, ¿ya? Para que avancemos más. Entonces, como me preguntaban delante, y yo les dije, Chile dependía del virrey del Perú, ¿ya? Pero también era designado como una capitanía general. ¿Por qué? Porque tenía enfrentamientos bélicos constantes en su territorio. ¿Se acuerdan que se los acabo de decir? Sí. Y en Chile existían 3 instituciones coloniales principales. Tenemos a la gobernación, ya que el gobernador era designado por un periodo de 3 a 5 años. Tenía funciones administrativas, judiciales, económicas, militares y eclesiásticas. O sea, era prácticamente como era la persona que más mandaba, ¿ya? Una vez me acuerdo, me preguntaron el nombre de un gobernador, no sé en qué año, pero chiquillo, jamás, o sea, ustedes, ni yo, ni nadie van a poder aprenderse todos los nombres de los gobernadores que hubieron en Chile, porque duraban así de repente duraban un año porque se morían o un montón de otras cosas, ¿ya? Entonces estas cosas no se las vayan a aprender, así que ni tampoco vayan a buscar, porque son muchísimos gobernadores que en realidad algunos son más conocidos porque sucedieron hechos, digamos, determinantes durante su gobernación. Pero son muchísimos, muchísimos, muchísimos. ¿Ya? Tenemos la Real Audiencia, entonces, que era presidida por el gobernador, y tenemos el Cabildo, ¿ya? Y que, bueno, en un comienzo, como dice José Fonte, que se acuerda de Martín García Óñez de Loyola nomás. Sí, a la mayoría los mataron, nunca nos acordamos de muchos gobernadores, porque en verdad fueron muchos, como les decía yo. ¿Ya? Y el Cabildo, que en un comienzo el Cabildo de Santiago tenía muchas atribuciones, pero estas fueron disminuyendo con el paso de los años, o sea, se fue perdiendo su importancia en cierta forma, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Va a ocurrir un cambio en lo que sucedía antes con lo que sucedía antes en lo que es la política, ¿ya? Cuando asumen los Borbones el poder, cuando se van los Habsburgo y los Borbones llegan al poder, las instituciones chilenas empiezan digamos, o sea, no solamente en Chile, en todos los territorios de América y también de Asia que pertenecían a los españoles, empiezan a haber diferentes reformas y empiezan a haber cambios que van a responder a la idea del despotismo ilustrado que tenían los Borbones, ¿ya? Los Borbones, si no me equivoco, todavía están. Sí, pues Felipe de los Borbones, esa dinastía de los Borbones, ¿ya? El nuevo rey de España. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a proceder a la creación de 2 nuevos virreinatos que tienen que ver con el Virreinato de Nueva Granada, que fue reforzado con la Capitanía General de Venezuela, y el Virreinato Río de la Plata, ¿ya? Que antes no existía. Por eso alguien delante me preguntaban por ahí, ¿ya? Si pertenecía, digamos, a lo que era Argentina. En un comienzo, antes de que llegaran los Borbones al poder, asumieran el poder, Argentina pertenecía en cierta forma al Virreinato del Perú, después se crea el Virreinato del Río de la Plata y van a incluir la presidencia de Chacras o Alto Perú, ¿ya? Entonces, del mismo modo, eso va a ser, digamos, como a nivel latinoamericano, del mismo modo se van a crear nuevas subdivisiones administrativas dentro de las que ya existían en Chile. Entonces, se van a crear estas 2 intendencias, que son la de Santiago y la de Concepción, porque eran, digamos, los terrenos más importantes y que tenían más importancia dentro de lo que era el territorio chileno en ese entonces, que acuérdense, llegaba hasta la frontera del Biobío, ¿ya?
Como dicen por ahí, el despotismo ilustrado, todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Bien, chiquillos, muy bien. Antes de eso, se creía que, a ver, existían otras formas, otras reformas. No se los anoté yo, podríamos buscarlo también, o podrían ustedes buscarlo, que tiene que ver con las reformas que tienen que ver, que obedecen a estas ideologías que traían estas casas, o sea, las casas comerciales, ¿no? Aquí ven las casas reinantes de los españoles, ¿ya? Después se van a dictar nuevas políticas poblacionales, se van a fundar nuevas ciudades y villas, entre las que podemos contar Illapel, Vallenares, Linares, Parral y Constitución. Ya no se las tienen que aprender de memoria, pero son, digamos, para que a ustedes les quede claro más o menos qué es lo que se va a formar una vez que asuman los Borbones, ya que lleguen al poder en la corona, ¿ya? Entonces ellos van a determinar esto para, digamos, de cierta forma, descentralizar de alguna manera lo que era el poder. Se crea la Intendencia de Concepción también porque estaba más cerca de lo que era la frontera con el Biobío. Santiago quedaba muy lejos, entonces también por eso se crea la Intendencia de Concepción. ¿Ya, chiquillos? Y avancemos. Entonces, vamos a ver, queda clara la idea de la política, o sea, las instituciones, lo que tenían que ver, ¿sí o no? No. Están hablando de Pablo Neruda y no sé qué tiene que ver, porque hablamos de Parral. Ya, se quedaron pegados nomás. Sí, Neruda nació allá en Parral. Ya, entonces avancemos terminamos con lo que es la política. Por eso les pregunto, ¿quedan algún tipo de dudas para que avancemos en lo que es economía? ¿Ya? En algún momento saldrá Pablo Neruda en nuestra discusión cuando hablemos de todo lo que es la unidad popular en los 70. ¿Ya? Sí, pero ahora no es el momento, todavía falta harto. Démosle entonces. La economía colonial, ¿ya? Ya, me preguntan aquí, la Amapola me pregunta qué eran las capitanías generales. Eran los territorios, digamos, una forma de administración que se le entregaba a los territorios que tenían conflictos bélicos. Por eso Chile era una capitanía general, porque tenía conflictos bélicos constantes entre españoles e indígenas. ¿Ya? Me preguntan acá, ¿cuándo llegan los Borbones al poder? No me acuerdo el año exacto, José, pero es el siglo XVIII, ¿ya? Para que, si no me equivoco, ¿ya? Para que avancemos. Sí. Ya. Entonces, tenemos que desde la economía española lo que se fomentaba era el enriquecimiento a través de la acumulación de los metales preciosos. O sea, metales preciosos nosotros vamos a entender entonces oro y plata, que es lo que se encontró mayormente acá en los territorios de América Latina o los territorios indianos, como lo llamaban ellos, ¿ya? Entonces, comprendiendo que una de las principales énfasis de los conquistadores españoles era tener esto de la búsqueda permanente de oro y plata, vamos a tener entonces la minería como una de las miren, a ver, la minería va a ser la principal actividad económica acá en la colonia. Ya, acá fíjense, chiquillos, porque yo se los puse como avanzando, ¿ya? En un comienzo, la explotación de lavaderos de oro, principalmente del Marga Marga, que queda en la quinta región, sí, pues sí encontraron oro, pero poquito, se les acabó luego, ¿ya? Vamos a ver entonces. Primero en el Marga Marga, que fue el que explotaron mayormente en un comienzo. Después empezaron a explotar el Quilacoya, que queda en Biobío, y después en La Serena, Imperial, Villarrica y Osorno. Estos eran los sectores que tenían, digamos, más riqueza en lo que tiene que ver con los minerales y los metales preciosos, ¿ya? Después de eso, si ustedes se fijan, a fines de 1580, los lavaderos de oro van a empezar a agotarse, ¿ya? Y va entonces a decaer la producción. ¿Qué va a pasar entonces? Se va a intensificar esto con el levantamiento indígena en 1598 porque faltaba mano de obra, porque si los indígenas, acuérdense que los indígenas eran aquellos que trabajaban en la extracción de metales. Entonces, si los indígenas se rebelaban y se levantaban en contra de los españoles, ¿qué iba a pasar? Iba a faltar mano de obra, ¿ya? Y al mismo tiempo no pudieron contar con los yacimientos al sur del río Biobío. Todos sabemos por qué, porque no podían pasar del Biobío hacia abajo, ¿ya? Entonces, la explotación minera a medida que fue avanzando la colonia, se fue haciendo muy escasa porque no tenían, digamos, metales preciosos para explotar, ¿ya?
que habían sido principalmente a través de los lavaderos de oro en los ríos, ¿ya? Ya, pues chiquillos, concéntrense. ¿Ya? Después otra de las actividades que van a ser importantes durante la colonia va a ser la agricultura y la ganadería. ¿Ya? En un comienzo ya existía esta agricultura que era bien avanzada. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los grupos indígenas habían desarrollado en cierta manera su diferentes técnicas de cultivo, diferentes técnicas de regadío que les permitían entonces tener una agricultura bien avanzada, gracias, digamos, a las influencias de los incas muchas veces, ¿ya? Y nosotros sabemos entonces que la base de la... Sí, chiquillos, el chat tiene censura, pero ya, pues, concéntrense. Si no, en verdad no tiene sentido que sigamos acá. Ya, pues. Enfóquense todos los que están hablando pura lecera. Entonces, en nuestro territorio, como les decía yo, existía esta agricultura muy avanzada que tenía una base, principalmente tenía papa, maíz, quinoa y camote, ¿ya? Eran los principales productos que se trabajaban en la agricultura, ¿ya? Y el español, entonces, por lo tanto, a su llegada empezó a introducir elementos nuevos que no estaban acá en Chile, ¿ya? O sea, en los territorios americanos. Tenemos entonces, por ejemplo, los españoles trajeron lo que es el caballo, el vacuno y el cerdo. Como dicen por ahí, Nico Araya dice que rica la cazuela. Sí, po. El Nick también que dice la cazuela mezcla comida de Chile y España. Es como uno de los aspectos que yo más me gusta destacar cuando paso este periodo que tiene que ver con el mestizaje y el sincretismo cultural, como dice Denise Nicole. Me encanta, chicos, están súper atentos hoy día. También vamos como avión. Uno de los aspectos que sirve, digamos, como para ejemplificar muy bien esto que tiene que ver con el sincretismo de cultura es la cazuela, porque como mezclamos elementos españoles, como son las gallinitas, vacuno, con elementos americanos, como son las papas, el zapallo, no, el zapallo no, las papas, ya, y otro, el maíz, ya. Por eso está ahí la cazuelita. Se mezclan entonces elementos de los indígenas y de los españoles y sirve para ejemplificar de manera súper clara y súper simple todo lo que tiene que ver con el sincretismo, ¿ya? Entonces, después de eso tenemos que en 1678, sí, chiqui, a ver, en un comienzo, como pregunta Chacarero con ají, me da risa su nombre, como preguntan, ellos intercambiaban estos bienes, ¿ya? Existía lo que era el trueque, ¿ya? Después más o menos vamos a ver cuando empieza a aparecer la plata y que ya se empiezan a relacionar otros tipos de producción, ¿ya? Pero en un comienzo se trabaja con esto que es el trueque, el intercambio de bienes, ¿ya? O sea, entre, por ejemplo, los indígenas libres o sea, de la frontera del Biobío se producían estos trueques. Los indígenas que estaban sometidos, digamos que eran parte de las encomiendas, tenían que trabajar nomás y entregar las cosas a los encomenderos, ¿ya? Entonces, después, aquí es importante porque en 1678 se va a producir un terremoto y ese terremoto va a destruir todos los cultivos de cereales que habían en Perú, ¿ya? Por lo tanto, Chile empieza a abastecer al mercado peruano de todo lo que tiene que ver con lo que es la agricultura, ¿ya? Entonces eso va a hacer que en nuestro país aumente la producción de trigo. Estos chiquillos no se cambiaban cosas con Perú, era un intercambio, ya el trueque tenemos que entender que el trueque se produce solamente a un nivel micro, no a un nivel macro. Ya a nivel macro era intercambio con plata, ¿ya? O sea, no plata como la que conocemos hoy día, pero sí con valores, ¿ya? Entonces, la industria que deriva también de la ganadería va a adquirir entonces una importancia súper importante, valga la redundancia, y todo lo que tiene que ver con cueros, con vellones, cordobanes, que es el cuero de cabra y el charqui, va a empezar también a tener este auge, ¿ya? Que deriva de la ganadería, ¿ya? Entonces tenemos que estas actividades van a ser las que van a formar las primeras grandes fortunas del país y van a estar ligadas entonces a lo que es la aparición del comercio, ¿ya? O sea, los encomenderos que tenían estos sectores y las personas que tenían digamos, estos ganados, que tenían estos zonas de cultivo, eran las personas que empiezan a enriquecerse mayormente,
¿ya? Después más adelante vamos a encontrar que de repente es la misma gente que hoy día sigue teniendo la plata, son descendientes de por aquí, ¿ya? De estos años, ¿ya? Para que avancemos. Entonces, vemos entonces que a través de lo que es la producción de ganado, de ganadería y de agricultura, vamos a ver que empieza a surgir el comercio como una actividad importante, ¿ya? Entonces, al principio, como hablábamos recién, se comerciaba mediante el trueque, ¿ya? Oro por vestuario o alimentos que se traía del Perú. Pero después se va a empezar a formar un pequeño comercio que va a estar en manos de particulares, pero que dependía de todas maneras. Supeditado significa que dependía, ¿ya? Que debía obedecer. Ya estaba supeditado al Perú, para los que preguntan por ahí. Entonces, el comercio con el virreinato del Perú va a permitir un desarrollo comercial, ¿ya? Pero la supremacía de esto van a ser comerciantes limeños, o sea, digamos, los comerciantes de Lima eran los que tenían más supremacía sobre los otros comerciantes de otros lugares, ¿ya? Y esto va entonces a generar una rivalidad, como siempre se generan porque quién quiere ser, digamos, el comerciante más importante, quién quiere tener más plata, quién quiere ganar más a través de estos intercambios, ¿ya? Y después, a lo mismo tiempo, va a aparecer lo que es la industria artesanal, que también va a ser otro de los aspectos de la economía que son principales, ¿ya? Y tiene que ver con que se fue conformando un creciente número de talleres industriales, ya principalmente de curtiembre, obrajes de paños y alfarería, que siempre habían existido de cierta manera. La industria artesanal, pero era más a un nivel más micro. Después, con el paso de los años y fuertemente hacia finales del siglo XVII, van a presentarse como una especie de quiebra para la industria artesanal a nivel micro, porque como se abren estos mercados internacionales, van a aparecer más alternativas desde otros lugares. Ya cuando se rompe el monopolio comercial con solamente con solamente Perú, van a empezar a aparecer otros vendedores, otros compradores. Entonces van a desaparecer, digamos, esta industria artesanal de nivel micro y va a ser reemplazada por un nivel mucho más grande. Como sucede siempre, chiquillos, hasta hoy día, que nosotros vemos que de repente los pequeños emprendedores, las pequeñas empresas, se ven, digamos, pierden muchas ganancias cuando aparecen estos grandes conglomerados que trabajan los mismos materiales, los mismos productos que muchas veces trabajan los artesanos, ¿ya? Entonces eso es lo mismo que va a suceder durante el periodo de la economía colonial, ¿ya? ¿Ya, chiquillos? Ay, espérenme. Tuve un pequeño inconveniente, pero está todo arreglado. ¿Sí? Los espíritus emprendedores conocen muy bien la historia. Universidad Mayor, la Universidad para los Espíritus Emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya, miren, como dicen por ahí, Nicolás Wolf dice en el siglo... Bien, mira, ahí está como todo resumido. Ya Nicolás les resume las importancias del mercado, o sea, de la economía. En un comienzo, en el siglo XVI, va a ser el oro, va a ser digamos, el producto que va a ser más importante, la principal actividad económica que vamos a tener durante la colonia, siglo XVI. Después, en el siglo XVII, vamos a dar paso al cebo, todo lo que tiene que ver, ¿ya? Y después, en el siglo XVII, va a aparecer la agricultura como una especie, digamos, como la economía, como la actividad económica principal. Ya si ustedes se fijan, va a ir cambiando. Nosotros en Chile, si hacemos como el análisis, vemos que desde la colonia Chile le da un producto, le da un producto, le da un producto. Primero era oro, después se le acabó el oro y empezaron a ver con el cebo, después se acabó el cebo y empezaron a darle, digamos, a la agricultura. Ya después, si ustedes se fijan, sí, el cebo tiene que ver con todo lo que es los animales, la ganadería, como preguntan por ahí. ¿Ya? Y eso entonces. Avancemos para que después de eso anótenlo lo que dijo Nicolás porque es bien importante y les va a ayudar a comprender bien lo que tiene que ver con el desarrollo de la economía durante la época colonial, ¿ya? Entonces, después tenemos instituciones económicas y, o sea,
después tenemos que, o sea, me enredé. Vimos la economía, pero alguien tiene que regular esa economía. La economía no se regula sola. Entonces, ¿cuáles son las instituciones que van a regular esta economía? Ya, nosotros sabemos que la principal, chiquillos, que no se les vaya a olvidar, la principal institución económica es la encomienda, ya, durante lo que es el periodo colonial. Ya, lo dijimos en la clase pasada, pero nunca está de más repasarlo porque por ahí hay gente que todavía no lo tiene muy claro. Ya la encomienda tiene que ver con que a un conquistador español se le entregaba a un grupo de indígenas y él tenía que darles vestuario, alimento, les enseñaba el cristianismo, o sea, los evangelizara y ellos pudieran defenderlo en el territorio, defender el territorio en caso que fuese necesario, ¿ya? A cambio de eso, los indígenas tenían que entregar un tributo al rey. Ya dijimos entonces la clase pasada que esto principalmente se daba a través del trabajo de servicio. A veces se pagaba, digamos, en especie, pero lo que más era común ver era que el indígena pagara estos servicios, digamos, que le entregaba el español a través de su trabajo, con su trabajo, ¿ya? El rey entonces le cedía este tributo al conquistador, de manera que el indígena trabajaba para el conquistador de manera gratuita, ¿ya? Y después tenemos entonces que las obligaciones que el conquistador tenía con el indígena era que si hubiera, digamos, en caso de guerra, además de defender el territorio del conquistador, el indígena tenía que defender las tierras del rey, ¿ya? Por lo tanto, los encomenderos, además de tener estos indígenas que trabajaban, tenían un grupo que era, digamos, una especie de batallón de ejército, que eran los que estaban destinados a la defensa de los territorios, a la defensa de los terrenos del rey, ¿ya? Que aclara la encomienda porque yo he visto que varios tienen dudas todavía al respecto de eso, ¿ya? Pero ¿qué hay además de las encomiendas? A los conquistadores también se les entregaban estas mercedes de tierra, ya que eran porciones de terrenos que se entregaban, digamos, para cultivo y vivienda. Y aquí era donde trabajaban y vivían los indios de encomienda. O sea, no era como que al conquistador se le entregara a este grupo de indígenas nomás, pero sino que también tenían que dónde iban a tenerlo. Entonces, para eso se les entregaban las mercedes de tierra, ¿ya? Que eran estas, digamos, porciones de terreno para cultivo y vivienda. Aquí trabajaban y vivían los indios, ¿ya? Después, ¿qué va a pasar? Después, durante el siglo XVII, los conquistadores fueron ampliando sus mercedes de tierra y empezaron a constituir la principal institución de este periodo, del siglo XIX, o sea, XVII, ¿ya? En un comienzo va a ser la encomienda, a medida que avance y que vaya evolucionando la economía durante la colonia, va a pasar a conformar la hacienda, la principal institución económica del periodo, ¿ya? Aquí se va a producir todo, ¿ya? La hacienda tenía una especie de economía autárquica, ¿ya? Y el hacendado era como, entendemos entonces, el dueño de la hacienda, que era el que administraba lo que en ella ocurría, ¿ya? En la hacienda se trabajaba todo lo que, o sea, la agricultura, la ganadería, todo eso tenía lugar en las haciendas. Por eso va a ser la institución económica más importante. Si ustedes se fijan, los hacendados, por lo tanto, van a ser quienes más se enriquezcan a través de lo que es la economía, porque son sus haciendas, son sus terrenos los que van a entregarle estas ganancias, ¿ya? Que no es muy diferente de lo que pasa hoy día. Después la hacienda fue creciendo, entonces se hizo necesaria más mano de obra, ¿ya? Después vamos a ver que es abolida la encomienda, entonces, ¿qué van a hacer? Necesitamos a alguien que proteja los límites, porque si ya no tenemos encomienda, como dice por ahí Sergio, vamos a ver. Dice, entran los peones o inquilinos. Sí, muy bien. Una vez que avanza el periodo colonial, que vamos avanzando en la economía colonial, se va a abolir lo que es la encomienda y necesitamos gente que trabaje, necesitamos gente que proteja las fronteras de la hacienda. Entonces, ¿quién va a hacerlo? Y es como dice Sergio, como pregunta, va a aparecer la institución del inquilinaje, que lo estoy tapando, pero ahí se ve. ¿Sí? Ya. Entonces aquí aparece la institución del inquilinaje que va a ser muy larga y vamos a ver después que se extiende durante un periodo de tiempo muy largo, ¿ya? Y el inquilino, digamos, en cierta manera es lo mismo que el indio encomendado, pero el inquilino, las relaciones son menos tiranas, por decirlo de alguna manera. O sea,
se mantiene mucho lo que sucede con la encomienda, pero varía en que ya no son indígenas así como entregados, ya no es un regalo que se le entregue, sino que el inquilino está ahí de otra forma. Ya no es como que no es lo que sucedía antes, que se entregaba un puño de indígenas, así como, ya toma, les regalo este puño, ustedes hagan, digamos, evangelícenlos, trabajen con ellos. Con el inquilinaje va a ser más o menos va a ser lo mismo, pero no va a tener esa característica de ser una especie de regalo a lo que hacía, digamos, el conquistador o el encomendador. ¿Ya? ¿Queda claro? Preguntan por ahí si las haciendas eran como mini pueblos. A ver, no sé si cabría como dentro de esa descripción, pero podríamos decir que de cierta forma sí, ya, porque era, como dice Denise, una especie de latifundio, va a ser como el antecesor de lo que es el latifundio, ¿ya? Como dice Nicolás también, sí, a ver, me confundo, es que están hablando mucho y todo muy bien, muy acertados. Como dice Nicolás, la diferencia entre el inquilino y el indígena encomendado era que el inquilino se le entregaba una porción de tierra donde ellos vivían, se les entregaba su casa y ellos tenían que trabajar ese lugar, ahí lo cultivaban y ahí subsistían. Ya, esto era como el ideal, pero no siempre sucedía de la misma manera. Muchas veces tenían que entregar la mayoría de lo que ellos producían al hacendado, o sea, al dueño de la hacienda, y, y no siempre tenían el tiempo para alcanzar a producir lo que ellos necesitaban subsistir. Ya, o sea, muchas veces tenían que entregar casi todo o no les quedaba tiempo como para cultivar sus propios, digamos, sus propios espacios. Ya, entonces son instituciones que son complejas, como dice por ahí Belén, dice que en Chiloé todavía existen los inquilinos en algunos sectores, si no me equivoco, así como más de campo, también todavía se produce este tipo como de institución. ¿Ya? No tiene las mismas características que tenía en esa época, pero sí mantiene la mayoría de ellas. ¿Ya? O sea, es la idea de que esta gente que vive, digamos, como en el terreno del hacendado, del dueño, del patrón, que trabaja para él y a cambio de eso tienen, digamos, una casa y tienen comida para subsistir. ¿Ya? Entonces, avancemos. ¿Queda clarito? ¿Sí? Démosle entonces. Entonces, vamos a ver que sabemos que a inicios del siglo XVIII Chile es esencialmente un exportador de trigo. ¿Ya? ¿Qué va a hacer eso? Va a implicar un fortalecimiento, me enredé, a la propiedad privada de la tierra a través de la institución de la hacienda, es lo que yo le acababa de decir. ¿Ya? ¿Que quiénes eran los que se veían beneficiados con esto? Los privados, pues los dueños de los hacendados, los dueños de la hacienda. Ellos son los que se van a ver beneficiados con todo este boom que va a tener entonces lo que es el trigo. Ya, entonces, le había dicho yo que la explotación de oro sigue en cantidades mínimas, ¿ya? En yacimientos pequeñitos ubicados en Copiapó, Tiltil, Peldehue, Petorca, ¿ya? Y los yacimientos de plata estaban así como para Coquimbo, Copiapó, Putaendo y Maipú, ¿ya? ¿Qué se hacía entonces? Ya no se tenía de cierta forma, no se tenía de cierta forma la gran cantidad, era muy poquito, se veía muy disminuido. Entonces, ¿qué se hacía con esto? Ya no se mantenía, digamos, para la acumulación de riqueza, sino que se fabricaban monedas, vajillas, joyas, ¿ya? Y esto se vendía a los aristócratas de la época. A los grupos más acomodados. En Chile no existía así como aristocracia propiamente tal, pero es como la manera más simple de denominarla como para entender que es el grupo gobernante, el grupo con más plata, con más poder económico, ¿ya? Entonces para ellos eran, digamos, los que tenían entonces estas vajillas, estas joyas de estos metales preciosos, ¿ya? Y el cobre después va a empezar a ser explotado y se va a concentrar en Copiapó y Aconcagua y va a emplear principalmente en lo que es la confección de utensilios domésticos. También, por ejemplo, no sé, a esto se refiere con ollas de cobre, ese tipo de utensilio, ¿ya? Y en lo que tiene que ver con la fundición de cañones y campanas. ¿Sí? ¿Queda claro? Para que avancemos. Cómo la minería va
¿Se acuerdan que yo les dije, habíamos dicho que en un comienzo tenían, si se le daba mucho auge al oro, a los metales preciosos, y después ya a medida que avanzamos va perdiendo su importancia porque se van acabando. Entonces son muy poquitas cantidades lo que se produce y se utiliza básicamente para la elaboración de estos aspectos: monedas, vajillas, joyas, utensilios domésticos, ¿ya? La agricultura y la ganadería también, entonces, van a ser otro de los aspectos principales, digamos, un aspecto principal en la economía, como decíamos delante, ¿ya? ¿Qué pasa? Después del terremoto que dijimos que había destruido los terrenos en los que se cultivaba de Perú, empieza a haber una gran demanda de trigo chileno, ¿ya? Entonces se va a dictar una ley que liberaba de impuestos, ya, además a la harina, la maíz, cebada. Se fijan, son puros cereales, porque esos fueron los lugares que se vieron afectados por el terremoto que hubo en Perú. ¿Se acuerdan? Se los acabo de decir hace unas poquitas diapos atrás. Entonces se le da mucho auge a lo que es el trigo, la harina, maíz, cebada, frijoles, algodón, caña de azúcar, cáñamo, arroz y vid. La vid, chiquillos, es la uva, ya, el viniwis. ¿Ya? Por si aparecen dudas por ahí. ¿Ya? Y eso va a hacer entonces que aumente más la exportación, ¿ya? Y después tenemos que el ganado vacuno va a alcanzar un gran desarrollo en la zona central. Ya, lo mismo que el ganado caprino en el norte, y en el sur lo que tiene que ver con carneros y cerdos. ¿Ya? Y el caballo se va a convertir entonces en el medio de transporte habitual para la gente, ¿ya? Queda clarito entonces, en vacuno en el centro, caprino en el norte, carneros y cerdos en el sur. ¿Sí? Para que avancemos. Chicos y chicas. ¿Qué hora es? Ya. Entonces, vamos a tener después que la propiedad de la tierra se fue concentrando gracias a una institución que nosotros conocemos como mayorazgo. Si no me equivoco, la clase pasada por ahí apareció la idea del mayorazgo. Y tiene que ver con que la tierra no se va a subdividir por la herencia. Y eso va a ser algo que va a ser como beneficioso para las familias, porque no tienen que dividir la tierra, sino que va a pasar directamente completa, digamos, y su totalidad va a pasar al hijo mayor, varón. Ya si nacía una niña o una mujer primero, daba lo mismo porque se le entregaba al hombre. O sea, así funcionaba la institución del mayorazgo. Ya, si no existían hombres, hijos, se entregaba. Es lo mismo que lo que hizo las líneas de sucesión. Si no habían hijos hombres, se le entregaba como a los hermanos que venían, y si no, al hombre que se casara con la hija. ¿Ya? Esa es la idea del mayorazgo. ¿Ya? Sí. Entonces, bueno, y como les decía, yo iba creciendo entonces en virtud de los matrimonios. O sea, existía mucho lo que tiene que ver con el matrimonio por arreglo. Ya es como voy a casar a mi hijo con la hija de tal, para así que mis terrenos puedan crecer a través de lo que es la herencia de estos terrenos, ¿ya? ¿Qué pasa entonces? Va a aparecer el comercio y se va a saturar entonces el mercado interno, porque existía lo que ha existido durante toda la historia, que es el contrabando, ¿ya? ¿Por qué? Porque existía un monopolio comercial. Este monopolio comercial decía que las colonias indianas no podían comerciar con otro país que no fuera España. Ya eso es un monopolio. Ya me imagino que lo tienen claro, si no, espero que alcancemos a verlo cuando veamos economía y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del mercado chileno hoy día en la actualidad, ¿ya? Pero el monopolio, me imagino que tienen que tener más o menos claro lo que es. Ya es cuando, a grandes rasgos y explicándolo de manera simple, es cuando un solo sector, no sé, en este caso un solo país, que sería España, tenía todo el control comercial con los territorios de acá, de los territorios indianos. Eso es monopolio porque pertenece de cierta forma a España, ¿ya? Y no hay otros competidores al respecto. Entonces, era frecuente el contrabando. ¿Por qué? Porque no se permitía esto, entonces de repente la gente quería otros productos que no entregaban necesariamente la corona española, y se relacionaban con otros, digamos, barcos que provenían de otros países, pero por abajito, que eran de contrabando, porque no era legal hacerlo, ¿ya? Y utilizaban puertos
alternativos. Pues principalmente el puerto principal era Valparaíso. De ahí viene la canción, ¿cierto? Entonces, ese puerto no lo iban a utilizar los contrabandistas, pues si ese puerto estaba vigilado por los españoles, entonces utilizaban otros puertos, ¿ya? Principalmente Talcahuano, ahí era donde más llegaban barcos franceses e ingleses, y ellos traían diversos productos desde Europa que no entregaban los españoles, por eso existía, digamos, como esta idea de esta necesidad de cierta forma de comerciar con barcos más de contrabando, porque no entregaban otro tipo de bienes, ya que la gente quería, los que la gente necesitaba o quería tener acceso, ¿ya? Después de ver esto, digamos que va a ser como negativo, porque se va a sobresaturar este mercado interno, se va a dictar un reglamento para que permita el libre comercio. Entonces eso va a acabar con el... Fíjense, esto es un avance de los años, esto más o menos en el siglo XVIII, ¿ya? Y esto va a dictar entonces un reglamento para el libre comercio que ya no va a impedir entonces que existiera el monopolio. El monopolio se va a acabar y van a poder, digamos, tener la oportunidad de comerciar con otros países, otros sectores que no fueran necesariamente españoles, ¿ya? No se me vayan por las ramas, chiquillos, concentrémonos aquí, ¿ya? Como dice Mario, cuando existe un demandante para varios oferentes tiene otro nombre, chiquillos, eso no es monopolio, no nos vamos a confundir. El monopolio es cuando existe un oferente para muchos demandantes. Eso es más o menos el monopolio. Ya lo vamos a trabajar después, no se me confundan. Si quieren lo hablamos en el grupo, pero ahora no, estamos viendo colonia. Entonces, avancemos. Como se empieza a desarrollar el comercio, entonces para encargarse de esto van a existir 2 nuevos organismos que van a estar encargados de este comercio. Ya como les decía yo delante, el comercio no se regula solo. Tiene que existir alguien, digamos, en esta época que se hiciera cargo de eso. Entonces los dos organismos principales que se hacían cargo de lo que era la economía en la colonia son la Casa de Moneda, ¿ya? Que permitía regular la circulación de la moneda. En eso era, en un comienzo, la Casa de Moneda, por eso se llama así, porque regulaba la moneda, ya que hoy día sea sede de gobierno otra cosa, pero en un comienzo la idea de Casa de Moneda es la que trabaja, digamos que produce las monedas, ya regulaba la circulación, aumentaba las entradas fiscales. Y el otro va a ser el Tribunal del Consulado, que va a establecer la justicia en el área mercantil, ya va a fomentar la industria, va a fomentar el comercio en el territorio, ¿ya? Para que nos quede claro. ¿Sí? Entonces estos 2 organismos eran los encargados de regular el comercio, que se iba desarrollando cada vez más fuerte y de manera más, digamos, más grande. ¿Sí? ¿Queda claro? Para que avancemos. Entonces, ¿qué pasa con la vida cultural en la colonia? Chiquillos, si no era como que sucediera nomás, ¿sí? Me perdí. A ver, vamos a ir al break, chiquillos, antes de ver esto. ¿Ya les parece? Para que no nos atrasemos, como siempre me atraso y terminamos la clase súper tarde. ¿Ya? Pero vamos entonces a lo que es nuestra pregunta antes de terminar, porque esto me parece que es lo último ya que tenemos por el día de hoy. Entonces, vamos a ir con la pregunta desafío. ¿Les parece? Para que hagamos el break un poquito antes. ¿Sí? Ya, entonces, vamos a quedar acá. ¿Sí? Ya. Entonces va a ser esta, no le borré el numerito de la pregunta. Entonces, hacia fines del periodo colonial en Chile, la población se había transformado notoriamente respecto del siglo XVI, ¿ya? A tal punto que es posible afirmar que en el país, A, los españoles peninsulares se habían convertido en el actor social más numeroso, B, la población indígena era el grupo mayoritario en el conjunto de la sociedad,
C, los mestizos constituían el porcentaje más alto de la mano de obra. D, la población negra había desaparecido como componente social. E, la mayor parte de la población originaria se encontraba integrada al sistema de encomiendas. ¿Ya? Entonces, quedamos aquí, chiquillos. Así que, no sé, piensen, analicen y volvemos en un ratito más.
¿Aló? Ya, chiquillos. Entonces, ¿estamos de vuelta? Sí. Ya. Entonces, ¿cómo ha estado el... ¿Han hablado algo de la pregunta o no? ¿Sí? No. No. Ya. Entonces, parece que no, po. Ya. Vamos a responderla así. Ya. Hola, chiquillos. Sergio, Mary, Vivian, Chacarero, Larry, José. ¿Estamos listos? Ya. Entonces, ¿qué alternativa ustedes creen que es? La C, dicen por ahí. ¿Alguien opina que sea otra diferente? C, dicen por ahí. Entonces, le damos la pregunta una vez más y vamos viendo las alternativas y por qué son o por qué no son, ¿ya? Entonces, dice, hacia fines del periodo colonial en Chile, la población se había transformado notoriamente respecto del siglo XVI, a tal punto que es posible afirmar que en el país A. Los españoles peninsulares se habían convertido en el actor social más numeroso, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué sí, por qué no? Ya. ¿Qué dicen, pues, chiquillos? Sí, 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 no, 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 no. La A no. Varios dicen que es la C, así que supongo que dicen, por lo tanto, que no es la A. ¿Por qué no es la A? ¿Ya? Vamos a ver por qué no es la A. Si ustedes se fijan, dice los españoles peninsulares. ¿Qué significa que hayan sido peninsulares? Que eran de la península ibérica, ¿ya? Entonces, ellos eran el actor social más numeroso acá en Chile durante el periodo colonial, los españoles peninsulares que venían de la península ibérica, o sea, de Europa. No, no eran el actor social más numeroso los españoles peninsulares, ¿ya? B, la población indígena era el grupo mayoritario en el conjunto de la sociedad. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no es ¿por qué no es la B? ¿Ya? Como dice Sergio por ahí, dice, ¿por qué no? Porque fueron decreciendo, ¿ya? Eso es un aspecto súper importante para descartar la B, ¿ya, chiquillos? ¿La población indígena era el grupo mayoritario en el conjunto de la sociedad? No, no lo era, porque si analizamos todo lo que dijimos la clase pasada, ¿ya? Nosotros vimos cómo el número de indígenas había disminuido considerablemente hacia finales, ¿ya? Y eso se produjo, ¿por qué? Por las guerras, por los problemas, las enfermedades, como dicen por ahí, la encomienda también tiene que ver con el trabajo forzoso, ¿ya? Por lo tanto, la población indígena no era el grupo mayoritario en el conjunto de la sociedad. Fíjense, chicos, que está preguntando hacia fines del periodo colonial, ¿ya? Porque los mataron, otros murieron por enfermedades, bajas por guerras, si se fijan. Entonces, como dice Mario, hubo una especie de exterminio, José dice que fueron las guerras, ¿ya? Se redujo la cantidad de la población indígena, ¿ya? Para que nos quede claro. ¿Sí? Entonces, C dice, los mestizos constituían el porcentaje más alto de la mano de obra. Ya, esta ustedes creen que es la que es, por cierto, varios dijeron que era la alternativa C. ¿Por qué creen entonces ustedes que es la alternativa C, chicos y chicas? ¿Sí? Hola a los que se estén integrando. Morticito dice, hola. Sí, Chacarero, Amapola, Mario, que es también José, Nick, que ustedes son Amapola, sí. Entonces, ya, dice Amapola Araya, dice, por tanto, conflicto entre españoles e indígenas, los mestizos son los que integran la población. Como dice Sergio, también por el tema del mestizaje fueron creciendo en población, sí. José también dice, los mestizos eran mayoría en el país. Por lo tanto, nosotros dijimos, si ustedes se acuerdan, sí, nos remontamos a la tabla que vimos la semana pasada. No sé si podemos ir a verla para que la veamos. Miren, vamos a subir aquí. Miren, por acá quedó o no. Va abajo. Miren, acá tenemos la pirámide. Ya que quiero que les quede claro entonces por qué. No la encuentro, chiquillos. Ahí está.
Miren, fíjense ustedes acá qué dice respecto a los mestizos. Dice, eran peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles, ¿ya? Y eran de las ciudades. Entonces, los mestizos, más arriba creo que está detallado, ¿ya? Ellos habían nacido entonces de la relación entre los españoles e indígenas, eran el grupo mayoritario de la sociedad colonial. Ellos eran comerciantes, eran artesanos, eran labradores, eran mayordomos, eran militares de bajo rango, ¿ya? Si ustedes se fijan respecto a eso, los mestizos entonces van a ser el grupo más mayoritario y el porcentaje más alto de la mano de obra. ¿Por qué? ¿Ya? Porque los negros que también, digamos, trabajaban, nosotros dijimos que eran muy pocos, ya eran considerados más que nada como de servicio personal para las casas y eran un símbolo de estatus. Los españoles peninsulares no iban a trabajar, no se iban a desempeñar como mano de obra. Los criollos tampoco se desempeñaban como mano de obra. Y los indígenas, la población era muy poca la que quedaba. Si bien, y estamos hablando, acuérdense, hacia fines del periodo colonial. Entonces, por lo tanto, y esto tiene que ver también con la alternativa E, que dice la mayor parte de la población se encontraba integrada al sistema de encomiendas. Hacia finales del periodo colonial se va a abolir la encomienda, ¿ya? Entonces, por lo tanto, descartamos al tiro la alternativa E, ¿ya? Y los indígenas, los mestizos, por lo tanto, eran los que desarrollaban eran el porcentaje más alto de la mano de obra. Por lo tanto, la alternativa C es la correcta, ¿ya? La alternativa, dijimos, la población negra había desaparecido como componente social prácticamente, pero tampoco completamente. O sea, existían, pero eran poquitos, pero eso no significaba que hubiesen desaparecido, ¿ya? Y la E, que ya la descartamos, que tenía que ver con que la población originaria se encontraba integrada al sistema de encomiendas, dijimos que no, porque la encomienda ya se había abolido hacia finales del periodo colonial, ¿cierto? ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? ¿Les quedó clarito? ¿Clarito como el agua? Sí. Entonces, quedó clara la alternativa C. Los mestizos entonces constituían el porcentaje más alto de la mano de obra, ¿ya? Para que avancemos y terminemos porque nos queda poquito por hoy, ¿ya? Entonces, vamos a ver... A ver, aquí me preguntan qué era el sistema de encomienda. Lo voy a repetir una vez más porque creo que ya lo hemos dicho muchas veces. El sistema de encomienda es aquel sistema en el que a un conquistador se le entrega un cierto grupo de indígenas, ¿ya? Para que le trabajen, para que lo defiendan en caso de guerra, para que trabajen la tierra, para que, digamos, le presten servicios. Y a cambio de eso, el encomendero, o sea, la persona que recibía este grupo de indígenas, tenía que vestirlo, tenía que evangelizarlo, tenía que protegerlo, ¿ya? Ese es el sistema de encomiendas, ¿ya? Como para que quede claro una última vez más, ¿ya? Como dicen por ahí, los negros no tenían alma según los españoles, ¿ya? Entonces, veamos lo que es la vida cultural en la colonia. ¿Sí? Ya. El periodo colonial en Chile, entonces, tuvo una larga duración. Ya lo hemos dicho muchas veces, fue súper extenso, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Se va a desarrollar un cuerpo cultural de diferentes características, ¿ya? Y vamos a ver que se producen dos puntos de vista principales en lo que tiene que ver con lo que es la educación, o sea, con lo que es la cultura en el periodo de la colonia, ¿ya? En primer lugar vamos a tener las expresiones artísticas y la vida intelectual, ¿ya? Y después en otro, digamos, desde otra perspectiva, vamos a tener lo que es la vida cotidiana de los grupos sociales, que también constituye una forma de cultura, pero una forma de cultura muchas veces considerada como cultura no oficial, ya muchas veces se deja de lado, ya como que no se considera tanto, pero y eso está mal, porque nosotros sabemos que desde la cotidianeidad de los grupos sociales podemos encontrar una cantidad enorme de movimientos culturales y de diferentes expresiones de la misma cultura, ¿ya? Entonces, durante el periodo de la colonia van a ser estos dos aspectos que van a ser como importantes en lo que es la cultura durante el periodo colonial. ¿Ya? En primer lugar vamos a tener las expresiones artísticas y de vida intelectual que tienen que ver como con la cultura más clásica, más establecida, ¿ya? Y es que tiene a todo lo que está relacionado con el tema de la educación, ¿ya? Y el arte. Entonces, vamos viendo que vamos viendo que
durante el periodo colonial no existió como un gran auge, no se le dio una gran importancia a todo lo que tenía que ver con la educación, ¿ya? Por lo tanto, solo unas pocas personas, que eran obviamente, digamos, en el periodo los que pertenecían a la aristocracia, que yo les dije que era el grupo más... ¿Por qué están hablando del Instituto Nacional? Todavía no está el Instituto Nacional. Ya, cállense. Ya, nada que ver el Instituto Nacional. No sé de dónde lo sacaron. Ya, estamos hablando de la colonia, chiquillos. Colonia. No digamos de la vida, del periodo de vida independiente. ¿Sí? Ya, entonces. Que el José está muy adelantado, de repente se adelanta mucho. Sí, pero eso no es malo, pero concentrémonos. Entonces, ya. Unas pocas personas tenían acceso a la educación y, digamos, estaban preocupadas de lo que es la educación. Principalmente son las personas, las personas que, ya, pues chiquillos, ¿no ven que me nace todo el... Yo soy Javierina, así que por ahí estamos, tenemos un poco de conexiones, pero ya, concentrémonos. Entonces, estas personas que eran hijos de los sectores más acomodados eran las personas que podían acceder a la aristocracia, ¿ya? O sea, que las personas que podían acceder a la educación, ¿ya? Y por lo tanto, no llegaba a todo el mundo, o sea, no era tan fácil, ni existían facilidades para que la gente estudiara, y además de eso no existía como la idea de hacerlo, ya no existía como no se le daba tanta importancia. Por lo tanto, solo estos grupos minoritarios accedían a la educación, ¿ya? Y ¿quiénes impartían la educación? Ya los preceptores, que eran una especie de profesores privados, o también se impartía educación en los conventos, ¿ya? Por lo tanto, las mujeres que accedían que podían ser educadas eran las mujeres solamente que ingresaban a estas órdenes religiosas que podían, digamos, que tenían acceso a los conventos, ¿ya? La clase pasada yo les dije que si les interesaba podían ver Algo habrán hecho por la historia de Chile, este programa que salió en TVN hace un par de años atrás, ya que es súper bueno para que entiendan, resume bien el periodo, pero de una manera bien entretenida, bien dinámica, ya para los que quieran lo pueden revisar. Ahí se habla de esto, de que las mujeres que podían, Denise Nicole dice Sor Úrsula, bien, bien. Las mujeres que podían acceder a la educación lo hacían solamente a través del ingreso a los conventos, aunque a veces no querían, digamos, ingresar a los conventos, pero era la forma que se les entregaba para que ellas pudieran ser educadas. Porque lo otro, para los hombres, digamos, la otra tipo de educación está reservada para los hombres, ¿ya? Entonces, vamos a ver que durante el siglo XVIII van a alcanzar gran importancia las escuelas administradas por los cabildos y eso va a permitir entonces una cobertura mayor. Sin embargo, nunca una cobertura masiva, ya la educación estaba reservada o para los grupos de poder, principalmente en un comienzo, y después va a ser para los criollos, que son hijos de estos españoles peninsulares. Los criollos son, digamos, hijos de españoles nacidos acá en Chile, pero que siempre tenían este poder adquisitivo, ¿ya? No era como que cualquiera pudiera acceder a la educación, se mantenía dentro de los grupos de poder, ¿ya? Por eso nunca fue masiva, ¿ya? Bueno, la primera institución de educación superior fue la Universidad de San Felipe, que fue creada en 1738. Ya como decían por ahí, sí, la crearon antes que la otra universidad. Sí, la Universidad de San Felipe entonces va a ser la primera universidad creada durante el periodo. Tenía obviamente una inclinación. A ver, aquí pregunta Nick, ¿por qué antes la Universidad de San Felipe y no la Universidad Católica? Porque la Universidad de San Felipe pertenecía a la Iglesia Católica, ¿ya? O sea, no era de otra, no era como que fuera laica, absolutamente, para nada. Ya la Universidad de San Felipe era una universidad que pertenecía, digamos, a órdenes religiosas, que estaba en estrecha relación con la Iglesia, ¿ya? No fue la Universidad de Chile. A ver.
se me están adelantando mucho, pero así la Universidad de Chile se desprende después del Instituto Nacional, se crea el Instituto Nacional y después como que se separa de cierta forma y de ahí nace la Universidad de Chile, ¿ya? Pero ahora todavía no, estamos hablando de la Universidad de San Felipe, que fue la... sí, José pregunta, ¿los jesuitas nada que ver? Sí, todo que ver. Los jesuitas eran, digamos, los encargados principalmente de la educación, ¿ya? Ellos eran los que... le daban importancia a este aspecto, ¿ya? ¿Ya, chiquillos? No, Sergio, no me molesta, pregunte nomás. De repente se me va muy para adelante, ¿ya? ¿Queda claro entonces la idea? Sí. Pero, a ver, Sergio me preguntó si la orden... No, pues aquí no se crean las órdenes religiosas, las órdenes religiosas existen hace mucho tiempo atrás, pero digamos aquí no es como que se creen las órdenes, pero son ciertas órdenes religiosas las que tienen ciertos aspectos principales con... ya, pues, me enredan. Las órdenes religiosas son, por ejemplo, los jesuitas que tienen le dan una importancia a la educación, pero existían desde mucho antes, no es que se hayan creado en esta época, sino que cada orden religiosa va a tener una especie de, digamos, a ver, no sé qué palabra utilizar, pero una especie de fin, le da importancia a aspectos diferentes, ¿ya? Pero no es como que se creen las órdenes ya venían establecidas de antes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ya, sí, me apuro. El arte, entonces, la vida en la cultura, ya los españoles van a introducir en América ya el arte, no solamente, no, no solamente, chiquillo, ya, concéntrese porque me hacen reír y me desconcentro, ya. El arte entonces, los españoles van a introducir el arte, ya, y este arte obviamente va a estar al servicio de la conquista. Ya esto siempre va a pasar lo mismo, chiquillos, a lo largo de toda la historia. El arte va a servir como una forma de incentivar ciertos aspectos, ¿ya? ¿Qué va a pasar con el arte que traen los españoles? Va a estar, digamos, de acuerdo o va a incentivar de cierta forma la evangelización de los indios, ¿ya? Como la gente no sabía leer, como la gente no sabía escribir, ellos, de la forma que a ellos les llegaba esto, era a través de las imágenes pintadas o de estatuas o de digamos, los cuadros que adornaban los templos, ¿ya? Porque de cierta forma el arte iba a reemplazar a los libros de catecismo, porque la gente no sabía leer. Entonces, ¿cómo se enteraban, digamos, de lo que había sucedido? A través del arte, ¿ya, chiquillos? ¿Qué va a pasar entonces? Los indígenas van a introducir al arte sus propios elementos, ¿ya? De carácter emotivo muchas veces, y este va a dar resultado un mestizaje artístico que nosotros conocemos como sincretismo cultural. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Sí, me dicen todo. Ya. Entonces, ¿qué va a ser una de las temáticas principales? Como dice Mario, el barroco americano. Bien, así ahí está. ¿Ya? La temática principal de este arte entonces va a ser profundizar la fe católica a través de la emotividad, o sea, el dolor, la pasión, la alegría, la piedad. Por eso los cuadros, digamos, o sea, de Jesús son súper sufridos. O sea, uno ve a Jesús y le da pena como la angustia que expresan a través de las imágenes, ¿ya? Y eso, digamos, esta mezcla de elementos tanto españoles como indígenas, se va a llamar barroco americano, porque se va a dar acá en América, va a tener características de eso, entonces va a haber una especie de mestizaje con que nosotros conocemos como sincretismo cultural, ¿ya? Ya, chiquillos y chiquillas. Sip, sip, sip. Los espíritus emprendedores quieren cambiar el mundo. Universidad Mayor, la Universidad para los Espíritus Emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya, chiquillos, entonces, otro de los aspectos que tiene que ver con la vida cultural que va a existir en la colonia es aquella, como les decía yo, acabamos de ver lo que tiene que ver con el arte, digamos, la educación y el arte más
de cierta forma, la cultura más alta, como se le conoce entre comillas, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es la cultura baja, ¿ya? Que tiene que ver con la vida cotidiana de los grupos sociales, ¿ya? ¿Por qué, chiquillos? Porque los grupos sociales de repente crean su propia cultura a través de diferentes movimientos, a través de otras formas, ¿ya? Y aquí principalmente vamos a ver que la principal forma de conocer la cultura de los grupos culturales que existían, de los grupos sociales que existían durante la colonia, van a ser las fiestas en las que la gente se reunía, ¿ya? Por ejemplo, tenemos que las tertulias y las chinganas, ya son los dos tipos de fiestas como tradicionales durante la época y ya, ya, como dice Denise, la chingana se carretea hace más de 200 años en el Bellacipo. Desde un comienzo las chinganas que estaban ubicadas en lo que es la chimba. ¿Se acuerdan que lo mencionamos el año pasado? O sea, la clase pasada, que tiene que ver que era todo ese sector del Mapocho para allá. Entonces, Bellavista queda por ahí. Ya, no sé si habían after, así que no me acuerdo, no he leído eso, pero deben haber habido, ¿ya? Entonces, las tertulias eran la principal forma de celebración, pero de la aristocracia, de los sectores altos, o sea, de los españoles y de los criollos, ¿ya? Estas se desarrollaban en las principales ciudades, por ejemplo, Santiago, Concepción, La Serena, y estas fiestas se realizaban se realizaban en las casas y en las haciendas de los más ricos, digamos, tenía acá están las fotos, si ustedes pueden ver, que tiene que ver con, digamos, digamos, ellos bailaban, digamos, al son de otros instrumentos, la pianola, ya, como una especie de fiesta que para nosotros hoy día sería considerada fome, para ustedes, porque miren por ahí dicen, lo único que se acuerdan es de lo de las tertulias y las chinganas de la colonia. Me parece notable. Entonces, estas fiestas de las tertulias eran fiestas como más sobrias, de la gente más educada, más adinerada, por lo tanto eran fiestas un poco más, no sé, ustedes podrían calificarlas de fome o de más aburridas, pero eran un tipo de celebración diferente, ¿ya? Que tenía que ver, digamos, que se condecía con el estrato, o sea, digamos, el grupo social al que pertenecían, ¿ya? Se realizaban en las casas y las haciendas, por lo tanto era en un sector, digamos, cerrado. No sé a qué se refiere con que trataban temas distintos, me imagino que sí, entre cada uno y el otro. Y las chinganas, tenemos entonces que eran las fiestas de los grupos populares. Ya y acá se reunían los mestizos, los indios, los negros, los mulatos, los zambos, ¿ya? Y ellos se reunían en el campo, en las afueras de la ciudad, levantaban chozas con ramas, entonces se considera de cierta forma a la chingana como la antecesora de la ramada, ¿ya? Respecto a lo que sucede hoy en día también con las fiestas populares, ¿ya? O sea, por lo tanto aquí había mucho baile, mucho alcohol también que se consumía, ¿ya? Como Javi Rocío dice que bailaban la zamacueca. Y hay ese tipo de que nosotros hoy día conocemos como bailes populares, chiquillos, ya no tenían, eran formas diferentes de expresión, pero cada una respondía al sector social que las desarrollaba. Ya nosotros no podemos esperar que los sectores, digamos, los españoles y los criollos fueran a bailar, digamos, con música popular y tampoco podemos esperar que los grupos populares fueran a bailar con la música que bailaban los grupos de poder, los grupos más aristocráticos. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con eso. Ya si ustedes se fijan, son manifestaciones culturales de cada grupo y que no pierdan importancia y no se dejan atrás. ¿Ya? Ya no sé qué están hablando, se fueron para cualquier parte. Lo importante es entender eso, que además de la cultura que nosotros conocemos como cultura oficial, que es la que vimos antes, ya, que tiene que ver con las expresiones artísticas, la vida intelectual, ya la educación, el arte, también existe otra forma de cultura, que es la forma digamos, cómo se desarrolla los grupos sociales, ya que va a ser, digamos, una especie de cultura que nosotros podemos observar más, ¿ya?
y que también se presenta más cercana también a nosotros, ¿ya? Entonces, vamos a terminar temprano hoy día, chiquillos. Me parece que esta es como la última. Así que si tienen dudas, hagámoslas al tiro para que no nos quedemos sin nada que hacer, ¿ya? Entonces, otro de los aspectos que van a ser importantes durante la colonia van a ser los personajes populares, ¿ya? Se van a destacar diversos oficios, por ejemplo, los heladeros, los panaderos, los veleros, los moteros, los aguateros, ¿ya? Ya, chiquillo, ya, concentrémonos. Entonces, estos personajes van a formar parte de la vida diaria de las personas en las ciudades y me faltó escribir ahí. Quedó la diapositiva en blanco. No sé qué sucedió, ¿ya? Y son considerados entonces una parte importante de todo lo que tiene que ver con la cultura colonial, chiquillos. No, nosotros no podemos dejar de lado a todos los grupos, o sea, a todas las personas que trabajan. Ya, ¿no? Ya, chiquillos, concéntrense. Ya si ustedes se fijan, acá tenemos el aguatero, que era el que llevaba agüita, ya, o sea, es la gente que entregaba a los vecinos estos aspectos. La gente no tenía agua potable como tenemos nosotros hoy en día, agua potable, ¿ya? Eh, entonces nacía este personaje del aguatero, el velero, que era el que vendía las velas, ¿ya? Para iluminar, por lo tanto, las casas, ¿se fijan? Los heladeros, los panaderos que hacían el pancito. Y entonces toda esta gente tenía que ver cómo que hacían los moteros. El mote, pues, el mote mey, como dicen por ahí. Eran los que vendían el mote, ¿ya? Ya pues sí, entonces esa es la idea de principalmente la gente. Uno muchas veces cuando habla de la cultura se concentra solamente en la cultura que tiene que ver con los altos sectores, la cultura más alta, la cultura que nosotros conocemos como cultura más oficial, pero existe toda una cultura detrás que tiene que ver con la gente que vendía, como acá, con las fiestas que ocurrían, que también van a conformar la vida de la colonia, ¿ya? Que van a ser parte importante de eso, ¿ya? No, aquí no existían los superocheros. Se dan cuenta que se van al tiro para cualquier parte y habían estado súper serios hoy día en la clase. Habíamos avanzado harto, por eso avanzamos tan rápido, ¿ya? Entonces, ahí terminamos pues, la clase de hoy día. Terminamos relativamente antes de lo que solemos hacer. Fuimos rapidito. Entonces, dudas, consultas, preguntas, no sé, pues. Si ustedes quieren o no quieren. O terminamos nomás para que descansen, vayan a tomar oncecita antes de su clase de matemática, no sé, se vayan a hacer una lechecita o un té, un café, un pancito, una galletita, ¿ya? No sé, pues. Díganme nomás entonces antes de que terminemos. Me preguntan por ahí, ¿qué vamos a ver la próxima clase? Cronológicamente, entonces, ¿qué nos correspondería ver la próxima clase? Todo el periodo, todo lo que tiene que ver con periodo, voy a ignorar la otra pregunta. Vamos a ver con la construcción de una nación, ¿ya? Eso vamos a empezar a ver, chiquillos, ¿sí? La próxima clase, ya el que tiene que ver con independencia, pero vamos a ver, recibe otro nombre, ¿ya? Preguntan por aquí si habían policías, sí, no se llamaban policías completamente, pero tenían, había gente que estaba destinada para resguardar el orden, ya también que era muchas veces como denominados por por el cabildo, por los mismos vecinos, ¿ya? ¿Quién más? Ya, sí, pues vamos a ver todo lo que es independencia, los movimientos de... ya, no sé qué más me quieren preguntar. Ahí preguntan, no, ya. Preguntan si habían narcos, ya, pues chiquillos. No sé de qué están hablando. Ya. Ya, si ven que se ponen, yo les digo que hagan preguntas decentes y ustedes se van a hablar pura lecera ya. Hasta aquí no me ha llegado entonces, porque están preguntando puras tonteras. Lo único decente que preguntaron era qué vamos a ver la próxima clase. Me parece el colmo. Ya. Entonces, ya. Ya, no sé cuándo. Ya. Entonces, Nicole, no le puedo responder esa pregunta por aquí. Hágamela por el grupo de Facebook y no tengo ningún problema. ¿Ya?
pero no puedo hacerle propaganda a nada, po. Así que pregúnteme por Facebook, ¿ya? Eso nomás, chiquillos, ya. Díganme antes de que acabe, porque están hablando puras leceras. Y esto es el colmo. Ya. ¿Qué pasó? Algo que tenga que ver con la materia, por favor, chiquillos. Aquí, miren, Chacarero con Ají me pregunta si se quedan con los mismos derechos de los indígenas. A ver, no, durante el periodo de la colonia, ya que es como una buena pregunta al fin, durante el periodo de la colonia nosotros dijimos que va avanzando todo esto, ¿ya? Y digamos, al abolirse la encomienda, de cierta forma, se pasan a llevar mucho menos los derechos de los indígenas, ¿ya? Por lo mismo es que se absuelve la encomienda, por lo mismo es que, ¿ya? Porque van cambiando todos los derechos, o sea, digamos, todas las dinámicas de las personas, las dinámicas de la política, las dinámicas sociales, durante la colonia va cambiando mucho, ¿ya? Va a, va a ir mutando de una cosa a otra, porque, como les dije yo, son muy largos, pero es un periodo muy largo que por lo tanto tiene muchas dinámicas. Ya preguntan si existían mestizos libres, sí, no. A ver, chillo, no es que la gente no haya sido libre, se supone que eran libres. Ya no es como que lo único que eran esclavos era la población negra, la población africana, ya, pero no, los mestizos no eran esclavos, por lo tanto sí eran libres, ya, y chiquillos, acuérdense, la mayor parte de la población estaba compuesta por mestizos, por lo tanto no todos podían, no todos iban a ser, digamos, pertenecer a alguien, ya. Me preguntan por ahí, ¿qué más? En la PSU van a poner citas históricas. Sí, chiquillos, va a haber harto que hablemos de eso, ya que terminamos tempranito nuestra clase. Les van a preguntar algo mucho que tiene que ver con la interpretación de fuentes. Ya, por lo tanto, les van a poner una cita y ustedes tienen que leer y sacar información a través de eso. Respondan la información que les preguntan. Fíjense cuando les preguntan, si le están preguntando algo sobre digamos, sobre la política y les ponen una alternativa que tiene que ver con económica, esa no va a ser. Remítanse a contestar lo que les preguntan. ¿Ya, chiquillos? Como para que no, digamos, no caigan en errores, porque esos son los errores más frecuentes, que la gente se confunde con los distractores porque efectivamente están bien, pero no corresponden a lo que se les pregunta. ¿Ya? Si les preguntan por política, respondan con política. Si les preguntan de económico, respondan lo económico, pero no mezclen, ¿ya? Eso entonces, pues. No sé cuánta cantidad de preguntas hay y dejemos hasta aquí ya porque creo que respondí. Ya. Entonces, eso nomás, chiquillos, porque ya de nuevo se fueron por las ramas. Entonces, si tienen dudas, revisen el Power, me preguntan por el grupo. Y eso, pues, chiquillos. Nos vemos entonces el próximo lunes en lo que es la construcción de una nación. ¿Ya? Entonces, cuídense mucho, nos estamos viendo y chaito.